Así déjale como fondo musical y arrancamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Ya estamos totalmente en vivo, en directo. Hoy martes 26 de febrero del 2019. Seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Y ya estamos en vivo, en directo, en lo que es tu programa Un Punto de Vista. El teléfono 7651-2916, 7651-2916, la multilínea que el día de hoy vas a estar en contacto con nosotros. Saludos a todos los que ya están en el interior de la República, saludos a los amigos que van a estar en las diferentes repeticiones, a nuestros grandes seguidores de Japón, Irlanda y también Taiwán. Así es que el día de hoy comenzamos y me están pidiendo también saludos aquí a la Raúl Romero, entonces ya el día de hoy somos internacionales. Bien, pues bienvenidos y adelante, cámaras y micrófonos con mi estimado Luis Javier y Genaro. Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues ya estamos aquí, tu servidor Luis Javier y Genaro. El día de hoy vamos a tocar un tema maravilloso. Por ahí la gente que se quedó con algunas incógnitas respecto a los 4 acuerdos que venimos tocando, pues por cuestiones de que ya hay competencia, ¿no es cierto? También tuvimos a bien escuchar a un amigo que vino con Quique y creo que fueron explícitos respecto al desarrollar el tema de los 4 acuerdos. No quisiéramos quedarnos nosotros con el último que nos faltó, que fue que haz siempre tu máximo esfuerzo o hasta donde no puedas. Y yo creo que Quique por ahí decía que les faltaban y quedaron ahí medio pues con ciertas cositas que les hicieron falta, pero vamos a dejar que mañana mi padrino y el buen amigo Quique siga participando con el tema de los 4 acuerdos. Y Genaro y yo hemos decidido el día de hoy traer para ustedes un tema maravilloso a través de un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, para que tú y yo podamos aprender y darnos cuenta, ¿sí?, de lo que hay bajo nuestras propias armaduras y cómo a través de los años muchos veteranos o mucha gente ya adulta nos hemos vuelto indolentes, duros de corazón, y nos ha costado mucho trabajo expresar realmente sentimientos, trabajar el desahogo emocional. A veces con los años, pues como pensamos que o creemos que ya todo lo sabemos y que ya estamos hechos casi pues de acero, aunque la armadura es oxidada, a veces pensamos y creemos que ya todo lo sabemos. Vamos a hablar un poco también de lo que significa o los 6 puntos que trabaja el Caballero de la Armadura Oxidada, como el tratar del vivir el aquí y el ahora, el amor por uno mismo, tratar de... Recuerdo que había llegado a una agrupación. Ajá. Y así como dice ahí el libro, ¿no? Yo leía que decía que el caballero salía a defender a las damiselas. A las damiselas, pelear con dragones, a matar a ogros. O sea, andaba en todos lados menos en su castillo. Ah, ok. Y cuando yo empiezo a leer esto, empezar a ver que toda mi vida había sido así, queriendo resolver problemas de los demás, arreglar situaciones que no me competían. Uh-huh. Y la triste verdad que la gente que estaba a mi alrededor, en su momento mis padres, mis hermanos, nunca conviví con ellos. Y fíjate que te empieza a llevar a ver en el libro, la lectura, te empieza a ver, se empieza a hablar de este personaje del caballero, cómo empieza a dormir ya con la armadura, estar presto y dispuesto a defender a la damisela. Y dice ahí que ni siquiera muchas querían ser rescatadas. Exacto. Pero por ahí hay una parte, Genaro, no sé si tú la recuerdes o por ahí la tengas anotada. ¿Cuáles eran las características o dones que él creía que tenía? Porque él habla, creo que era bondadoso, buena onda, padrino de cuarto y quinto paso, coordinador del grupo Un Día Más de Vida, o sea, sí, ¿no? Por aquí lo tengo. Sí, donde habla de él, que él era, creo, bondadoso. Él era todo... Era una chulada de hombre. Era toda bondad, era amoroso, era comprensivo, era una persona que prestaba atención a todos, donde él creía que era una perfección de hombre. Ajá. Y todo lo contrario, su comportamiento. Todo lo que vivía externamente era agradable, eso lo hacía sentirse que él era lo más brillante. Por eso mencionabas, y la historia lo narra, ¿no?, que él llegó a tal grado de egocentrismo, yo lo quiero llamar así el día de hoy, Genaro, no sé qué te parezca, lleno de egocentrismo, lleno de vanagloria,
a través de ya no dejar que la demás gente entrara, aunque por dentro de él, por ahí en la historia narra de los grandes miedos que él tenía, ¿no? Y que a través de esos miedos él con esta armadura se sentía, aparte de protegido, se sentía superior a los demás. En una de las partes del trama donde él ya empieza a darse cuenta del dolor y el sufrimiento, cuando su esposa, no sé si por ahí aparezca el nombre de su esposa, no sé si era Marta y Cristóbal. Julieta. Julieta, sí, Julieta, perdón. Y Cristóbal ya no lo toleran, donde su hijo nada más lo conoce a través de una foto de los años del caldo. Dice, ¿por qué yo no conozco a mi padre? ¿Por qué siempre está atrás de esa armadura? Y la gente podrá pensar, está atrás de una armadura, una armadura figurada para la propia familia, cuando el ser humano, como yo, como tú, y quiero hablarlo así con todo respeto, a veces nos ponemos esa armadura de indolencia, de corrección, de todo lo sé, de todo lo puedo, y no permitimos que la familia entre a conocer realmente nuestra propia esencia, nuestro propio ser, y nos encargamos obviamente de pretender creer que guiamos y apoyamos a toda la gente, y con gran tristeza cuando él empieza a darse cuenta que ya tiene harta a su mujer. Dice, ya ni en la propia intimidad ni en la cama podemos estar, porque tu armadura de dureza, de rigidez, me imagino yo, de sabiduría y demás, nos impide tener esta relación o ese contacto que se necesita como pareja, y que a su vez su propio hijo dice, es que desconozco a mi padre, ya lo conozco nada más en foto. ¿Dónde quedó ese, vamos a hablarlo así, ese viejo, ese hombre cariñoso, amoroso, sonriente, buena onda? Porque hoy lo veo un viejo amargado, triste, desconsolado, lleno de ira. Quiero pensar que esas son las cosas que se tienen que trabajar en el primer punto, Genaro, respecto a la propia armadura que cada uno de nosotros tiene, porque la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, si has tenido a bien leer este libro, ya lo leíste, nos gustaría que nos dieras tu propio punto de vista. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son las frases o puntos que para ti fueron esenciales para un cambio? Porque si algo sé es que precisamente a través de la historia del Caballero de la Armadura Oxidada, él se fue dando cuenta de cuánta dureza, pero que tuvo que pasar primero para encontrar a Merlín, empezar a tener ese contacto con los animales, donde él empieza a sentir la vibra que en un tiempo yo creo que él tenía, pero que la fue perdiendo con el correr de los años, a través de sus creencias equivocadas, de su forma de ver la vida, y que un buen día creo yo dejó de sentir. Sí. ¿No, Genaro? Sí, mira, lo que pasa que cuando yo empiezo a leer este libro, efectivamente es el personaje central es el caballero, donde la armadura la tiene tan pulida y la tiene tan, pues sí, tan cuidada, que brillaba más que el sol. Yo cuando empiezo a leer esto, muchas veces nuestra armadura está tan brillosa que brilla más que nosotros. O sea, tenemos tantas cosas que ponemos como autodefensa para empezar a relegar las cosas personales, o sea, amor, sentimientos. Empezamos a hacer otro tipo de situaciones o cambiar nuestras convicciones, lo que nosotros queremos, por algo que la demás gente quiere. Y en esa situación, yo lo relacioné así con la armadura. ¿No está bien? En esa situación, esas cosas empiezan a brillar más en nuestras vidas. Dinero. Buscamos cuestiones materiales, poder y demás. Y empezamos a olvidarnos de nuestro ser, de nuestros sentimientos, realmente de lo que somos, ¿no? Cuando yo empiezo a leer este libro, me doy cuenta de esas cosas, ¿no? Mira, aquí dice, este caballero portaba en la lucha una bella armadura que reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que el sol parecía salir del mismo, en lugar del cielo. Con el tiempo el caballero se habituó a llevar la armadura siempre puesta, sin quitársela ni para dormir. Un día, tras las súplicas de su mujer, decide quitársela y descubre que no puede. Así es como comienza un largo peregrinaje para encontrar ayuda para poder deshacerse de su armadura. En este largo viaje recibirá la ayuda del mago Merlín y de otros personajes un tanto peculiares. O sea, cuando yo empiezo a leer este libro, este extracto que te leí, ¿Qué acabas de ver? Es un concentrado, ¿no? O sea, es algo, es como una especie como una de idea. hipnosis, ¿no? Una hipnosis de lo que trata el libro. Y muchas veces así estamos. Y tiene que llegar personas de afuera de nuestra vida y empiezan a decirnos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Es que está mal. Pero como yo estoy bien ensimismado en mi vida y creo que la estoy haciendo bien,
y porque veo que mi familia se ríe, mi familia está tranquila, pienso que todo está bien. Y ahí es donde te das cuenta que te quieres quitar esa armadura para compenetrarte con ellos y no puedes. Cuando quieres volver a casa, yo Ajá. creo que la renuencia y la soberbia es característica de la historia del Caballero de la Ciudad, porque aunque Cristóbal y Julieta le hacen mención de las cuestiones donde ya están hartos de tanto brillo, por llamarle de alguna manera, yo creo que si nosotros lo relacionamos con nuestra propia vida, de esa gente que se siente especial, de esa gente que está renuente a aceptar consejos, sugerencias o apoyo, y que se está ensimismado en sí mismo y no se da cuenta del gravísimo dolor o sufrimiento que le está causando a su familia. ¿Y cuántos de nosotros hoy en la actualidad, a veces en esa búsqueda del engrimiento, del reconocimiento de los demás, cuando no se fue nada, a veces no permitimos que ni la propia familia ya nos quite esta armadura, que no nos permite ver lo que realmente estamos viviendo? Hay una parte de la historia que te mencionaba yo, Genaro, que me encanta mucho, cuando se va a despedir del bufón, cuando le dice a su esposa, a ver qué haces, pero cambia. Y muchos hemos ido a los grupos de autoayuda, hemos ido con el psicólogo, con el psiquiatra, con el terapeuta, pero muchos seres humanos nos seguimos aferrando a nuestros ideales, a nuestros conceptos de propia vida, y aquí es donde radica el gran sufrimiento para cada uno de nosotros como caballeros de la armadura oxidada, donde ya no nos permitimos sentir el contacto físico y emocional de cada uno de nuestros seres queridos. Yo creo que aquí es donde viene el gran conflicto, porque te decía en la narración, cuando se va a despedir del bufón, lo aprieta fuertemente, obviamente tiene la armadura, y me encanta el comentario que hace el bufón, porque le dice, ojalá un día también, ¿sí?, cuando te quites esta armadura, puedas darte cuenta del dolor que les estás causando a los demás. Fíjate nada más, ¿eh? Sí. Nomás en este pequeño ejemplo tan sencillo de que a veces somos tiranos, egocéntricos, regañones, neuróticos, perfeccionistas en el hogar. Ojalá y un buen día, tú que nos estás viendo, yo mismo, porque esta creo es mi historia, podamos darnos cuenta del gravísimo daño que acontece, o que llevamos a cabo con nuestros seres más queridos, cuando nos volvemos soberbios, irritantes, neuróticos, gritones, cuando no nos permitimos escuchar consejos o sugerencias de la propia familia, cuando no estamos capacitados para recibir el propio apoyo de cariño, de amor que te da tu propia familia, y que a veces en ese engrimiento no te das cuenta del gravísimo daño que estás provocando. Porque a mí me contó esa parte, me impactó, y yo lo digo por mí, que a veces en el correr de la vida, que también ahorita lo vamos a comentar respecto a la historia del Caballero de la Ciudad, en el correr de la vida a veces ya no te permites siquiera recibir consejos o sugerencias. A veces te vuelves una persona que ignora a la propia familia, porque la historia narra de lo que tú leías, de cómo él sí se encarga de poder solucionar, apoyar a la demás gente, pero donde está el meollo de su propia vida, de su propia esencia, no es capaz de afrontarlo o de hacer algo por cambiarlo. Fíjate, aquí voy a leer un extracto del libro. Dice: el caballero tenía una mujer fiel y bastante tolerante, Julieta, que escribía hermosos poemas, decía cosas inteligentes y tenía debilidad por el vino. También tenía un hijo de cabellos dorados, Cristóbal, al que esperaba ver algún día convertido en un valiente caballero. Julieta y Cristóbal veían poco al caballero, porque cuando no estaba luchando con una batalla, matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta tal punto de su armadura que se le empezó a poner para cenar y a menudo para dormir. Después de un tiempo, y no se tomaba la molestia en quitársela para nada, poco a poco su familia fue olvidando qué aspecto tenía sin ella. O sea, aquí fíjate, esta parte que te leo, muchas veces entramos en ese conflicto personal, donde empezamos a admirarnos, ¿no? Empezamos a ver lo que estamos haciendo y empezamos a vanagloriarnos con lo que hacemos. Empezamos a olvidar de esas personas. Por eso hablaba yo en su momento de mis padres, de mis hermanos, que muchas veces ellos querían estar conmigo, admiraban lo que hacía, les gustaba lo que yo hacía con ellos, y eran cosas, no sé, a lo mejor jugar, el estar platicando, el ver muchas veces lo que hacían. Pero el empezar a meterme en situaciones de trabajo, en situaciones de problemas de dinero, muchas cuestiones de la escuela, empezar a olvidarme de ellos, ¿no? Porque dice ella que poco a poco se fueron olvidando de él, el ponerse la armadura, ¿no?
cuando empiezas a irritarte, cuando te empiezas a enojar, cuando empiezas a hacer a un lado esas cosas hermosas que estabas conviviendo con tu madre o con tu padre, ese abrazo, el hecho de que te regañaran, ¿no? Y muchas veces esas partes se fueron perdiendo, empezaron a entrar tus defectos personales, ¿no? Deseos Problemas. personales, ambiciones, metas y objetivos. Y yo creo que un buen día fuimos formando esa armadura, ese caparazón, y nos olvidamos como seres humanos de nuestra propia esencia, de lo que sentíamos, de lo que vivíamos, de lo que nos gustaba. Y un buen día, así como lo menciona aquí, un buen día muchos de nosotros, ojalá y fuera nada más una armadura. Yo creo que esta armadura está hecha de varias capas, donde nosotros como seres humanos a veces nos hemos perdido, y a veces aún en esa búsqueda del propio camino, de lo que quisiéramos regresar, ¿sí? De poder vivir esas nuevas sensaciones de compañía, de buena camaradería con la sociedad, con todo el mundo. Un buen día, creo que el egocentrismo, si le podemos poner así a esta armadura, un buen día nos fue matando. Un buen día no nos dimos cuenta por qué dejamos de llorar, por qué dejamos de reír, por qué dejamos de degustar de las cosas, de los alimentos, de la propia vida, de la calle, de la sociedad, del mundo entero, y nos enfrascamos nada más en vernos hacia nosotros mismos y le dimos gran interés a la vanagloria, al reconocimiento, que un buen día estuvimos perdiendo todo. Creo yo. Por ahí va la narrativa, ¿no? Por ahí va la narrativa, dice: como el caballero, todos debemos emprender una travesía a través de nuestro interior, por medio de la cual tratamos de encontrar los medios para desprendernos de este bloqueo y la fuerza para enfrentarnos a nuestros fantasmas y monstruos interiores, para conocerlos y de esta forma vencerlos y superarnos a nosotros mismos. O sea, todo lo que traemos en nuestra vida, desde niños hasta la actualidad, en mi caso, hasta hoy en mi adultez, ¿no? Lleno de miedos, lleno de fantasmas, lleno de prejuicios. De hecho, en uno de los puntos de la historia del Caballero de la Ciudad dice: y te pusiste esa armadura, pero no es de ahorita, porque si te pusiste es porque traes un gran miedo, y con el correr de los años te fue ganando ya, yo creo, no más el miedo, el pánico. Sí. Y entonces empezó a acrecentar más, y entonces él dice: ¿por qué te la ponías si eras valiente? Se supone, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy no puede? Inclusive decía que tenía problemas hasta para comer. ¿Qué tanto miedo ya tenía en su propia vida que se cubrió de tal manera que un buen día dice ahí, en la historia, no podía disfrutar o saborear los propios alimentos? Me encanta cuando dice, Berlín dice: tú has llegado por este camino y si tú decides puedes regresar por el mismo. Y cuánta gente, a pesar de los dolores, de los sufrimientos, de las cosas que se viven en el hogar, de los daños que se provocan en el hogar, aún así insisten y persisten irse por el mismo camino. Sí, fíjate que son situaciones que muchas veces empezarán a reflejarlas con tu vida, porque hay una parte donde dice: si tienes la alegría o estás viviendo momentos felices, este libro te va a ayudar a entenderlos. Sí. Y si tienes problemas, si estás pasando problemas familiares, o tienes problemas de existencia, no sé, te va a ayudar a entenderlos. Mira. Entonces, fíjate que sí es cierto, o sea, es un libro que te empieza a narrar la historia de este caballero. Siempre vamos a hablar de él, y va a ser repetitivo, porque a final de cuentas, es lo que está pasando en nuestras vidas. Es lo que hoy es un común denominador en la vida de muchos hogares y de mucha gente, donde yo creo que no hemos aprendido la esencia de la propia vida como tal. Yo creo que más que la búsqueda que tiene el caballero de la ciudad, poderse encontrar a sí mismo, desaprender cómo se maneja. Merlín le menciona: hay muchas cosas que tú ya sabes, pero que creo que están olvidadas, y a muchos de nosotros se nos olvidó reír, se nos olvidó comer, se nos olvidaron los paseos, se nos olvidaron muchas cosas. Y es por eso que muchos de nosotros, en el punto número 2, como diría Adal Ramones, no hay un desahogo ni siquiera de las propias emociones. Nos hemos vuelto cuadrados, nos hemos vuelto simples, hemos dejado de sorprendernos de las maravillas de la propia vida. Y cuando llega con Merlín y le dice: pero tú decides, fíjate, hasta le da la opción, dice: ¿tú decides regresar o vas en busca? Creo que de las cosas importantes que maneja el libro es cuando él empieza a percibir y a sentir verdaderamente la conexión que tiene con los animales. Dice: esto había sido siempre, porque hoy puedes percibir y sentir la vibración. Capaz que, dice el libro, no están hablando, pero hoy sí puedes percibir. Yo creo que es uno de los primeros puntos claves donde él, a través de la desesperación, dice: pues tengo que empezar por esto, ¿no? Porque
Dice, es que no, ellos no hablan, no, ¿cómo que no? Dice, entonces, ¿por qué ya hablo con la ardilla? Dice, qué bueno que te das cuenta cuando le aplasta la cola, dice, no debería ser así, pero qué bueno, dice, porque en tu caminar a mucha gente también has pisoteado y has lastimado, dice, pero ¿cuánto tiempo ha pasado que no te habías dado cuenta? Berlín, o por ahí cuando narran la historia, dice, solamente cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido mucho dolor, mucho sufrimiento, y hemos buscado a través de mucha gente que alguien nos pueda ayudar, nos pueda brindar una sugerencia y un consejo, pero a veces la obstinación y la soberbia del individuo dicen, está bien lo que dices, pero creo que me está gustando como vivo. Pero cuando por ahí tiene la problemática el caballero de la armadura oxidada y se da cuenta, dice, ¿dónde vas? Ya no puedes ni correr. Es donde yo creo que empieza o entra la aceptación de lo que está viviendo, ¿no? Sí, porque fíjate que muchas veces el empezar a aceptar tu situación de vida es difícil. Muchas veces yo creo que el problema que tenemos casi la mayoría de las personas es el tratar de enfrentar nuestra vida, ¿no? Nuestras realidades. Empezar a ver cómo estamos, tenemos muchas deficiencias, ¿no? Y emocionales. Olvídate ya de las económicas, ¿no? Porque eso es otra historia. Pero de las emocionales, muchas veces de situaciones donde el simple hecho de disfrutar la sonrisa de un hijo, la compañía de la pareja. Hoy me doy cuenta que yo hablando de mi vida propia, yo me llené de exigencias, ¿no? Porque al final de cuentas, el salir a luchar con los dragones, el ir a rescatar a las damiselas, yo creo que fueron las exigencias del caballero, ¿no? Personales que a veces todo ser humano tiene, ¿no? Siempre querer quedar bien con alguien, ¿no? Siempre buscar la manera de poder satisfacer a los demás para que yo quede mejor. Y al final del camino, pues ni quedaste bien tú, ni quedó bien con la que tenías. Sí, lo que dice, mucha gente no quería ni ser rescatada ni ayudada, mas sin embargo tu soberbia, tu engreimiento, te hizo pensar y creer que todos te necesitaban, y un buen día, pues te perdiste, creo yo, ¿no? Porque cuando después el caballero empieza a sentir, y que por ahí brevemente dice que se le narra una lágrima, le dice, Melín, pues creo que has empezado bien, ¿no? Dice, pero tú decides. Entonces nos gustaría que la gente que nos está viendo, nos esté escuchando, pudiera mandarnos su propio punto de vista, porque por ahí no está Dani, no sé si se esté transmitiendo o no, porque por aquí no me aparece, está el del Panterita, pero no estamos nosotros, no sé dónde ande Dani, pero por ahí sí, miren, estamos aquí en la pantalla, si alguien nos puede mandar un mensaje, si nos están viendo, nos están escuchando, se está transmitiendo, porque tengo yo una pequeña duda, aquí aunque puedo verme en la pantalla para sus saludos y comentarios, pues en el celular no me veo, no me encuentro como tal, a ver si alguien nos puede, por favor, apoyar en esto. Y vamos a tocar el desahogo de las emociones. Naro, ¿tú qué piensas y crees a través de los puntos que narra? Y que creo que te decía yo, es cuando él dice, cuando le manda la carta a su hijo, y le dice, pues regresó en blanco, dice, porque tu hijo no te conoce, ni siquiera sabes. ¿Y cuántos de nosotros vivimos esa historia? A veces sabemos la vida de todo mundo, pero no sabemos la propia ni la de nuestros hijos, donde dice, pues no le interesé a mi hijo, y es cuando siente dolor y siente sufrimiento, a darse cuenta que en su propio hogar, en su propia familia, ni siquiera lo conocía. Eres el extraño. Eres el extraño. Eres el abonero sin cobro. Porque no sabemos qué te gustaba, qué no te gustaba, porque nunca te permitiste expresar tus alegrías, tus tristezas, tu gozo, ninguna de tus emociones, y entonces dice, ¿por qué nunca aprendiste a deshogarte? ¿Por qué te volviste tan correcto y tan parco, tan indolente, ¿no? Pero me gustaría que me dieras tu punto de vista respecto a este punto número 2, claro, respecto al desahogo de las emociones. Fíjate que muchas veces... Antes de que continuemos. Continúas. Sí, de hecho yo estoy checando el programa, y saludos a Laura Pacheco. Dice que también sí está la transmisión. Gracias, Laura. Carlos García dice que cómo se llama el libro. El libro se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, de Fisher, ¿no? Sí. Eso lo puedes encontrar en cualquier Sanborns, si es que vas al Sanborns, porque no también en los tianguis, también existe, está en los tianguis. Pero ojalá y te des la oportunidad de leerlo, estamos tocándolo precisamente con la intención de poder llegar a hacerte sentir y percibir aquellas cosas que en algún momento de tu vida, sin darte cuenta, dejaste de hacer o de vivir. Poder llegar a tu corazón, a tu alma, donde a veces, qué difícil es para mí, y yo lo digo en mi caso personal, y ojalá me esté escuchando mi hijo Barucito, que lo amo, y que sé que a veces tengo que reconocerlo, Genaro, no he sido un buen padre y mucho menos un buen marido,
y que a veces como seres humanos a través de esta armadura nos hemos vuelto gente más que alcanzar el éxito, buscar muchas cuestiones de las que tú mencionas. Creo que cuando más pensé y creí que estaba ganando en la vida a través de lo que yo realizo, conferencias, compartimientos, talleres y demás, un buen día me envolví en ese, yo no lo llamaría pues una armadura, pero sí en un celofán resistente y fuerte, que no me ha permitido o no me permitió compartir muchas cosas esenciales en el propio hogar, ¿no? Pero gracias por los comentarios. Yo no encuentro cómo meterme, Dani, a ver, porque quiero mandarles a mis amistades, pero no más aparece el Panterita en mi celular. ¿Será porque no traigo crédito o qué? Adelante, Genaro, deja ver si... mira. Ok, ahorita lo checamos. Ahorita estábamos hablando del desahogo emocional. Y cuántas veces para Genaro ha sido difícil, ¿no? Mostrar sus sentimientos reales, ¿no? Muchas veces hablaba yo de las exigencias, hablaba yo a través de hablar de las exigencias, pues hablo de mi egoísmo, ¿no? Donde pienso que yo estoy haciendo bien las cosas y no quiero poner atención a esas cosas que mi pareja está haciendo. Uh-huh. Y muchas veces el hecho de querer platicar, porque lo he visto, termina siendo un señalamiento, termina siendo una acusatoria, ¿no? O sea, le empiezas a platicar o empiezas a hacer un comentario que termina acusándola, señalándola, uh-huh, que termina no en una discusión, pero sí en una fría indiferencia, ¿no? Donde percibes tú que a la persona no le causa efecto lo que tú estás diciendo. Muchas veces en estas cuestiones últimamente he tenido que meterme en ese desahogo emocional. Pero ¿cómo compartirlo? La gente que nos está viendo, que nos gustaría que nos digas, ¿cómo le haces para buscar o encontrar ese desahogo emocional? Porque a veces muchos de nosotros somos duros. Yo creo que cuando llega la emoción, por lo que maneja el caballero de la armadura oxidada, muchísimas gracias, Dani, a veces la soberbia sigue apareciendo por la narración, porque él está buscando la necesidad y tiene ganas de desahogarse y que alguien lo escuche, y por eso va con el herrero y le dice, quítame esto que me está lastimando, pero no puede. Pero su orgullo, cuando confronta a Merlín y le dice, pues ¿quién eres tú para estarme cuestionando? Sí, soy una persona muy inteligente. O sea, esa defensa que a veces muchos de nosotros como seres humanos, o como el caballero de la armadura oxidada, a veces hay una fuerte negación respecto a lo que sentimos y estamos viviendo. Porque a veces, creo que a ti y a mí mucha gente nos ha escuchado, nos hemos dado la oportunidad de platicar con mucha gente, pero ¿qué nos sucede cuando realmente estamos escuchándonos nuestra propia verdad en boca de otros y te dicen, tú estás mal por esto y por el otro? A veces la soberbia ahí también lo narra, sí. Cuando tiene el conflicto con Merlín le dice, pues ya me tienes harto porque me estás diciendo mi verdad, dice, ya me está doliendo la cabeza. Y a veces cuando tenemos esa comunicación o ese diálogo con la pareja y que a veces nos están diciendo nuestra propia verdad, a veces hay una autodefensa muy sublime, muy sutil que dice, sí tienes razón, pero no lo acepto, pero que me lo diga otra persona, pero tú no. Y entonces, basados en esto, como a veces muchos de nosotros, a través de la historia del caballero de la armadura oxidada, muchos de nosotros nos hemos negado precisamente a recibir ayuda. Porque a veces la pareja te dice, pues es que por más que te lo explico, por más que te lo digo, no hay un ápice de emoción, de sentimiento para contigo. Ya te dije que la niña o el niño, nosotros estamos mal y no pasa nada. Es parte de la vida, así son todos los matrimonios. ¿De qué te quejas? ¿De qué esto? Y entonces qué difícil es cuando tú decías ahorita, ¿no? Yo veo mis necesidades o mis exigencias, pero me he vuelto empático con mi pareja respecto a ese dolor y sufrimiento que también ella está viviendo a través de mi propio comportamiento, Sí. Porque aquí lo narra la historia. Fíjate, por eso digo que es un autoanálisis este libro, porque muchas veces andamos señalando te hablaba de mi pareja. Uh-huh. Cuando mi pareja me empieza a decir la clase de persona que soy para ella, pues viene la negación. Así es. Es mi defensa, o sea, mi defensa es decirle, no es cierto, porque ¿qué crees que te doy esto? Por lo regular, mi defensa es el dinero. Mi defensa es, te doy y te doy. Mi defensa es, no hago esto porque tengo que trabajar, si no, no te puedo dar lo que tú tienes o lo que tú quieres. Uh-huh. Y fíjate, ahorita estábamos hablando de Cristóbal, el hijo del caballero. Yo tengo dos hijos, Alejandro y Miguel Ángel.
Alejandro tiene 20 y Miguel Ángel tiene 6 años. Yo recuerdo que cuando Alejandro tenía 6 años, no había comunicación conmigo. Es algo que muchas veces a mí esta parte me causa en cierto grado de dolor, y hay veces que hasta lloro cuando estoy en la intimidad conmigo mismo. Uh-huh. Y empezar a ver esas situaciones que al día de hoy se superaron, que al día de hoy se entabló esa relación, porque tuvo que pasar cuestiones que dice el mismo caballero de la armadura se da con Berlín. Yo lo tuve que hacer con mi hijo. Uh-huh. Yo tuve que hablar con mi hijo y mi hijo tuvo que decirme realmente lo que estaba sintiendo de mí, el ver mi comportamiento. Muchas veces me hablaba de su soledad, y qué difícil es cuando empiezan a decirte, sabes qué, es que yo te buscaba y no estabas. Ójale. Y necesitaba de ti y nunca te encontré. Y cuando te lo empiezan a decir, pero con tus hechos, que los rechazos, es una parte donde realmente se te quiebra la armadura. Ahorita yo me río por no llorar. Ya le pegaron, claro. Y fíjate, cuando te empiezan a romper la armadura, cuando empiezan a romperte esas fibras que no son morales, sino son sentimentales, cuando empiezan a entrar en tu corazón, cuando te empiezan a decir, sabes qué, es que yo hacía esto, y tú no te dabas cuenta. El gran problema que tuvo mi hijo fue que tuvo leucemia a la edad de 4 años. En ese momento yo estaba totalmente perdido en el alcohol. Desgraciadamente se tiene que hablar de estas situaciones porque claro, es un programa pues de autoayuda. De autoayuda. Lo que sucede aquí es que es precisamente eso, ¿no, Genaro? Que esa gran armadura que justifica todo y que dicen, no les doy amor porque tengo que trabajar, porque a mí no me lo dieron, porque yo no lo tuve. Sí. O sea, cómo poco a poco vamos justificando, y lo quiero llamar así, que una de las grandes capas de esta armadura es que a veces justificamos los actos de amor y de cariño porque siempre aventamos por delante el cuestionamiento. Si tú supieras lo que yo viví, sí. Ya a mí no me lo dieron, yo en esto sí está bien, pero hoy en la actualidad hay tanta información, hay tantas cosas que podemos aprender a través de la tecnología, a través de este propio libro tan maravilloso que también hace muchísimos años leí, no recuerdo todo con exactitud, sería yo un loco, pero que nosotros pudiéramos darnos cuenta cuáles son esas barreras o esas armaduras que el día de hoy tú y yo nos hemos puesto, porque hablamos un inicio de las armaduras, pero cuáles son esas armaduras emocionales que el día de hoy yo tengo, cuando a veces tengo, como ahorita lo sentía yo con Genaro, hay el dolor y el sufrimiento, pero dicen, cálmate, no aflojes, sostén rocha, tú eres machín, como dicen los jóvenes, y que no te vean llorar. Ya ves que la Sonora de Margarita dice que nadie sepa tu sufrir, entonces yo creo que esa es parte de que a veces nos hemos privado de ese desahogo emocional. Y cuánta gente el día de hoy no se atreve inclusive a decirle a su mujer, te amo, te quiero, a tus propios hijos, porque a veces vienes tan enmarcado, a veces tan programado, tan creído de la privación de tus propias emociones, cuando te dicen no sientas, no llores, no rías, y que hoy en la actualidad has vivido en un mundo donde te has privado de llorar, de sentir, de vivir, de poder ser empático con tu propia familia. Y que a través de poder ver y sentir, porque yo creo que sí se ve y sí se siente, pero a veces qué difícil es poder sacar esa emoción y decir, hoy estoy contento, hoy estoy feliz, y manifestarlo y hacer que tu propia familia lo vea, porque a veces la familia no sabe ni cuando estás contento, ni cuando estás enojado, ni cuando estás lleno de ira. A veces la propia familia, a través de la propia privación de las emociones, no sabe ni siquiera quién es ese padre o quién es esa madre. Esa madre que finge amar al esposo, ese hombre que finge amar a la esposa y a los hijos, pero a veces no lo expresa, no lo manifiesta. Y en esa privación, ese manejo de emociones o el desahogo de las emociones, ¿cuántas veces en lo íntimo o en lo personal, por ahí aislados, con todo el alma decimos, sí la amo, pero no sé cómo decirlo? Fíjate que sí quiero a mis hijos, pero no sé cómo expresarlo. Ya le pegué a Genaro, ya le vi su miradita. No, fíjate que hay en la armadura hay una coraza o una capa que es la más difícil, y yo creo que casi nadie la quiere romper, que es el perdón. Esa está buena. Muchas veces no queremos que nos perdonen, ni queremos perdonar, porque es más fácil estar resentido y enojado que reconocer tu error y, ¿sabes qué?, pedir un perdón o una disculpa. Porque es el caparazo, ¿no? Sí, porque imagínate, si yo pido perdón y me otorgan el perdón, entonces ¿en dónde me refugio? Si ahí es donde me refugiaba bien padrote para odiarte.
Sas. para no estar contigo. Era un paliativo que me llevaba a que mi comportamiento negativo tuviera una base. Ájale. Y cuando encuentras ese perdón, o cuando te otorgan ese perdón y tú lo otorgas, se siente bien padrote, pero qué difícil es porque quieres recurrir otra vez a querer hacer lo mismo. Te digo, yo ahorita hablaba de mi hijo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando hablé con él, la palabra perdóname me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo decirle, sabes qué, hijo, tienes razón, tuve muchos errores y creo que voy a seguir cometiéndolos, pero que sean los menos, ¿no? Y decirle perdóname, puta, no sabía cómo decirlo. Entiendo. No sabía cómo decirle, perdóname y abrazarlo, dejar sentir ese sentimiento o que aflorara el sentimiento que en ese momento estaba, porque era de amor. Porque ¿qué nos causa? A ver si pues, voy a aprovechar tantito para que mandes las invitaciones, no sé cómo se maneja y el tuyo, porque veo muy pocos comentarios, por ahí está Efrencito, gracias. Bueno, voy a leerlo y ahorita se lo paso a Genaro. Vamos a una pequeña pausa, dice aquí, sigue Misión Colectiva, Laura Pacheco, sí se está transmitiendo, gracias. Jaime Fren Herrera, un saludo, dice saludos, y sí se está transmitiendo el programa, Javier, gracias. Excelente libro, Brigitte Nara. Daniela González, muy buen libro, Panino, bendiciones. Manuelito Díaz, un libro que todo AA tiene que leer, cierto. Dice, este libro y esta historia se refleja en mi vida, y si gané muchas cosas, pero mi egoísmo hizo que esta armadura se oxidara y desapareciera. Muy buen libro, dice aquí Jaimito. Ángel Emo nos está viendo, un saludo a Angelito, gracias por estarnos viendo. Jaime Herrera buenamente dice, eso pasa cuando no sabemos o no queremos cerrar círculos. Laura Pacheco, claro, porque porque uno justifica perdón y es muy fácil el perdón de corazón. Entonces, decía yo, voy a pedir a Genaro porque hay mucha gente, nos falta por ahí comunicarnos con muchos de mis amigos que ahora no sé qué está pasando ahí, no sé cómo meterme, algo le movió el varucito, pero decía yo, a lo mejor en esa parte donde dices, bueno, yo me privo, pero también me gustaría que habláramos de esa parte donde yo privo a mi propia familia, donde le digo, no sientas, no vivas, no hables, no esto, no lo otro, nada más son los únicos que hay. No sé qué está pasando ahí. Entonces, ojalá y tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, puedas decirnos también de qué forma has impedido que tus propios hijos, tu propia pareja, a través de tus creencias, a través de lo que tú ves en la vida, le has impedido que ella o ellos también, ¿sí?, de alguna manera, no desahoguen sus propias emociones, sus propios sentimientos. Y entonces se ha vuelto a veces en ese hogar, pues no nomás un caballero. A veces creo que todavía la princesa y el príncipe también han sido víctimas de la indolencia de este caballero. Entonces, ojalá, decía yo, podamos aprender esta tarde-noche a expresar y a deshogar esas emociones que han estado retenidas durante muchos años y que a veces tú y yo no nos damos cuenta. Yo estoy viviendo mi propia historia y sé lo que estoy diciendo, y qué difícil es para una persona egocéntrica cuando no se tiene nada y se llega a tener y se empieza la creencia de que pues ya estoy acá y me olvido de la propia esencia de mi propio ser, que eso es creo lo que va en busca este hombre, este caballero de la armadura oxidada, de su propio ser, que en el camino de la propia vida la fue perdiendo. Porque me encanta cuando Merlín le pasa por un popote, es materialista, el caballero dice, con este negocio puedes hacer, con esto invéntalo, ¿no? Dice, y puedes hacer mucha lana, y le dice Merlín, ¿qué te pareció? Porque le pasa agua, ¿no? Y dice, ¿qué es? Lo cuestiona el caballero, dice, ¿qué es? Dice, es agua de vida. Dice, ¿qué me quieres dar a entender? ¿Que esto es la vida? Dice, sí, a un principio te pareció amargada, dice algo así, o amarga, perdón. Sí. Dice, y sin sabor, pero al final poco a poco te vas dando cuenta de lo sabrosa que está. Y dice, no lo sabía, algo así, contesta el caballero, dice, de modo que esta es la vida. Dice, sí. Dice, entonces yo, ¿por qué con esta caparazón o con esta armadura? Dice, tú no naciste así, tú no naciste así. Tú a través del correr de los años, pienso y creo yo, mi propio punto de vista, que fue formando su propia rigidez, su propia armadura el caballero, y un buen día se olvidó de vivir la propia vida.
y que la vida es así, conforme va avanzando tiene muchos bemoles. Un buen día lloras, un buen día ríes, un buen día te quieres casar, un buen día te quieres divorciar, un buen día amas a tu mujer y un buen día la odias, un buen día estás orgullosa de tu marido y un buen día te decepciona. Y entonces creo que así es la vida, y ojalá la gente que nos está viendo puedas compartir esta narración, ojalá llegues a ese punto donde te des cuenta que la vida tiene muchos sinsabores, pero que existe y que puedes disfrutarla. Y como así como Merlín le hace la invitación a través de que la tome, ojalá tú también esta tarde noche puedas tomarte ese buen trago de vida. Adelante, Genaro. Fíjate que nos estamos olvidando hablar del Castillo del Silencio. Híjole. O sea, en el Castillo del Silencio, cuando él entra, o yo lo entendí de esta manera, ¿no? Que muchas veces le prestamos oídos a las charlas sin sentido. Que empezamos a darle atención a los chismes, entrar al empezar a hablar mal de la gente, cuando empiezas a hablar, alardear, alardear de tus triunfos, alardear de que hoy ganaste dinero, que hoy hiciste cosas buenas para ti, aunque no hayan sido buenas, pero fueron buenas porque te causaron un efecto en ti. Entonces, nosotros empezamos a escuchar ese ruido en nuestro interior, empezamos a ponerle oídos a esas cosas. Le damos más importancia. Pero no escuchamos nuestro sentir, nuestro ser, lo que realmente nosotros queremos hablar. Lo que nos da satisfacción momentánea. Exacto, no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nunca entramos al análisis, la oración y la meditación. Ok. Cuando nosotros tenemos que meditar y realmente ver qué está pasando con nosotros mismos. Ese pinche grito ahogado de amor. De saber, como dice la canción de Luis Miguel, tengo todo menos excepto a ti. Exacto. Yo creo que Luis Miguel habla de Dios, aunque muchos van a decir yo hablo de mi vieja, pero está bien. Tengo todo, porque a veces así nos pasa en la vida, hemos tenido muchas cosas, hemos disfrutado, pero a veces nos falta, yo creo, la propia esencia de la familia, de los seres que nos quieren, y si nos vamos un poco a la religión, obviamente la propia necesidad de Dios, porque a veces mucha gente a través de tantas armaduras y de tantas exigencias y en la búsqueda del poder y el prestigio, muchos de nosotros creo que nos hemos abandonado y muchos de nos hemos perdido en el caminar de la vida, en esto que narra Merlín. No sabes muchas cosas, le dice a él, no sabes muchas cosas, eres una mente privilegiada, pero el caballero se da cuenta, dice, ¿de qué me sirve? A mí y a ti, ¿de qué nos sirve saber muchas cosas cuando vemos los conflictos en el hogar, cuando vemos la tristeza de los hijos, la amargura de la pareja y dices, pero soy bueno, ¿no? Porque creo esa es la característica y la creencia que tiene él, ¿no? El de sí mismo, ¿no? De sí mismo. Él dice, yo soy bueno, ayudo a toda la gente, voy aquí, soy buen samaritano. Pues capaz que esa es tu creencia y capaz lo que tú dices, pero nunca te has visto en retrospectiva de la forma en que te conduces con la propia familia. Sí, porque ¿no? Mira, cuando realmente seas claro contigo, o sea, tengas esa comunicación contigo mismo, esa meditación donde tú te hables, donde realmente te abras a lo que tienes, a lo que estás pensando, a los problemas que estás pasando por estos momentos, empiezas a tener esa comunicación clara y sincera con nosotros mismos. Es como vamos a poder someter a nuestros fantasmas interiores. Es como vamos a empezar a enfrentar la vida con honestidad. Y es una parte que muchos, al menos a mí en lo personal, me ha costado mucho trabajo, ser honesto conmigo mismo. Realmente hacerle caso a lo que yo siento. Porque en ese momento en que yo le haga caso a lo que yo siento, tengo que hacerle caso a lo que sienten los demás. Y es una parte muy difícil para mí empezar a ser claro conmigo, empezar a ser honesto conmigo mismo, empezar a escucharme, ¿no? Y en esas situaciones, fíjate que hoy es lo que menos quiero hacer. Sí, porque cuando empiezas a leer este libro y empiezas a ver esa perspectiva en ti mismo, empiezas a ver cómo te has manejado, te has conducido, cuántas veces has cerrado tus oídos a lo que tú sientes, a lo que tú estás pasando, a lo que tú realmente quieres vivir, y empiezas a darle oído a lo que no te va a dar nada, pero te va a alimentar tu ego, y te pierdes. Yo me he dado cuenta de eso.
Ay, Dios mío. Ojalá y tú que nos estás viendo ya nos mandes comentarios. Ya estoy mandando ahora sí, bien los mensajes. Le confío en Genaro, ya ven que no le haya. Dice, tomar conciencia de lo que es importante. Poder cambiar los parámetros de la búsqueda egoísta de satisfacciones personales y poder regresar a casa y decir, ¿qué será más importante? ¿La gente externa o lo interno? ¿Qué dolerá más, la piel o el abrigo? Podernos dar cuenta que a veces hemos lastimado de una forma muy inconsciente a la gente que nos rodea, a la gente que está con nosotros, y hemos repartido y compartido mucha alegría a la gente externa, y hemos pensado y creído que el aplauso, el saludo, el reconocimiento, el diploma, todo lo que tú quieras ver para contigo mismo respecto a la parte egoísta, pero que te has olvidado en gran parte de realmente las cosas que valen la pena en la vida, y no sé si anuncio de algún comercial por ahí, de las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida, porque a veces es más fácil hacer reír a la gente de la calle y qué difícil es compartir una sonrisa con la familia. En el punto número 3, Genaro, venga de ahí. Fíjate que yo siempre tuve el conflicto económico. Yo quería que para que mis hijos disfrutaran de la vida tenía que ser en un buen cine, tenía que ser en un buen lugar, tenía que ser un buen balneario. ¿Y sabes qué fue el momento más hermoso que he tenido con mi hijo, con Miguel Ángel? Ha sido con un vaso de agua, con una botella de agua de 6 pesos, en un parque que está aquí bueno, no recuerdo la calle. Venga. Y es un parque donde mi hijo se disfrutó, porque íbamos los dos, disfrutamos la compañía de los dos. Fue algo que yo creo que ni con $1,000,000 hubiera pagado ese momento. Y me doy cuenta que muchas veces de esas partes las perdemos o no las queremos ver. ¿Cuántas veces? Y yo le he oído en muchos lugares, y más en los grupos de autoayuda, donde dicen con 2 tortas y vete al parque o vete a la esquina a ver cómo pasan los camiones, pero está con tu hijo, disfruta el momento. Pero creo que siempre son palabras. Y fíjate, yo lo tuve que hacer, porque en ese momento que salí con mi hijo, yo lo hice nada más para quitarle el aburrimiento, para que saliera de la casa y se quitara lo aburrido. O sea, una percepción totalmente ilógica, donde yo quería nada más quitarle el aburrimiento. Y la sorpresa fue que no le quité el aburrimiento, le di amor, le di la compañía. O sea, muchas veces, y esto es verdad, yo lo estaba comentando hace un rato con unos amigos, y yo les decía a ellos, que muchas veces no sabemos cómo dar las cosas, pero las damos. Que muchas veces estamos buscando el aplauso, estamos buscando el reconocimiento, estamos buscando a través de las palabras el que me vean, cuando muchas veces con el hecho sin hablar puedes dar muchas cosas. Con el simple hecho de que sabes que están contigo. Y yo hablo de mi hijo, porque muchas veces el caballero perdió de vista a su hijo, y el hijo perdió de vista al caballero, y estamos así, no nos conocemos, no sabemos cómo disfrutar ese momento. Que a veces, tristemente, muchos de nosotros somos tan inconscientes que le hemos dado más importancia a todo menos a la familia, ¿no? Por ahí hay muchos refranes que dicen, ¿no? La familia es primero, pero a veces creo yo, no me hagan caso, pero yo sí creo que a veces la gente que venimos lastimada de la niñez, de la infancia, a veces pensamos y creemos que la gente que hace o deshace determinadas cosas, sí es feliz, fíjate. Y entonces nos embarcamos en esa búsqueda de las pretensiones de lo que la gente nos está proyectando, pero que al fin y al cabo, hoy puedo decirlo como mi propia experiencia, no es la verdad de las cosas, que a veces no todo el que sonríe es feliz, que no todo el que se hinca le va a Dios, pero a veces en ese engreimiento y en esa búsqueda de ser diferentes, encontramos muchos prototipos que a veces pretendemos seguir y nos olvidamos de lo más importante, porque un buen día dejamos de ver la tele juntos, un buen día dejamos de cenar y comer juntos,
Un buen día cada quien agarró por su lado, decían por ahí, a rascarse con sus propias uñas, y un buen día, pues no nos encontramos ni en la propia casa. Y fíjate lo que estoy diciendo, a veces estando juntos en la propia casa, no nos encontramos, porque cada quien está queriendo llevar agua para su molino, ¿no? Y en esta parte de tomar conciencia, que Martín Aparicio lo dice, muchos de nosotros podemos vislumbrar y darnos cuenta de nuestros graves errores. Dice, pero paradójicamente muchos de nosotros no hemos hecho conciencia real de lo que tenemos y de lo que vivimos, porque vemos la problemática, porque vuelvo a repetirte, porque vemos la angustia, porque vemos el dolor, porque vemos nuestra propia ausencia en el hogar, y aún así nos hacemos tontos, aún así lo ignoramos, y hemos seguido buscando, y mucha gente seguirá buscando, y no sé qué día termine ese caminar de ese caballero, hablo de mí, ¿sí? En esa búsqueda de las cuestiones vanas o efímeras, vas perdiendo la propia esencia de tu propio ser. Porque vuelvo a repetir, el Merlín le dice, pues es que tú no venías así, tú no naciste así, tú mismo a través de los años en esa búsqueda inconsciente de reconocimiento y de halagos, olvidaste lo más esencial, no te diste cuenta real de lo o generar una buena conciencia de lo que era bueno para ti y te embarcaste te embarcaste, perdón la redundancia, te embarcaste en las cuestiones vanas. Hoy cómo vives, la invitación es la gente que nos está escuchando, hoy cómo vives, cómo te ha ido en esa búsqueda de las cosas externas y olvidar las cosas internas. Y cuando hablo de las internas, hablo de ese desahogo emocional, hablo de ese caparazón que te has puesto para ya no sonreír, para ya no llorar, para ya no cantar, para ya no bailar, para ya no asistir a los eventos sociales. Y un buen día te sentiste o te creíste tan correcto que la vida te está pegando y que tienes que hacer conciencia real de lo que estás viviendo, del matrimonio que tienes, de la vida que estás llevando, de la vida que estás ofreciendo a tu propia familia, y que pese aún de que tú puedes vislumbrar y darte cuenta de cómo te está pegando, a veces te sigues aferrando, ¿no? Fíjate que, perdón que te interrumpa. No, adelante. Fíjate que tomar decisiones. Yo me emociono muy gacho. La toma de decisiones, mira, aquí dice, ¿no? Me llamó la atención. Seriamente nos enfrentamos a decisiones grandes y pequeñas, cosas simples y complejas que en algún momento pueden hasta cambiar nuestras vidas. Sin embargo, lo importante es afrontar cada situación con valor y voluntad, ser lo suficientemente aventureros y osados para temer explorar territorios que hasta ahora nos han sido desconocidos. Los seres humanos tendemos a acomodarnos a las situaciones que no nos son familiares, y por este motivo dejamos de experimentar muchas cosas que desconocemos por temor. Sin embargo, no se puede vivir encerrándose en una burbuja de cristal para evitar que algo nos pueda hacer daño. Es necesario enfrentar los temores y sobreponerse de las derrotas para lograr aprender algo de cada experiencia. Eso queda ejemplificado en el castillo de la voluntad y la osadía, donde el caballero debe vencer al dragón del miedo y a la duda para lograr por fin aclarar su meta. Salir de su armadura. Cuando ya tenía 6 años me fracturé el brazo derecho. En ese entonces estaba aprendiendo a escribir y recuerdo que me costaba mucho hacerlo por el yeso en mi brazo. Sin embargo, mi médico me dijo algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Dije, si no podemos una vez, prueba de nuevo, y si así nuevamente no lo lograrás, vuelve a intentar una y otra vez hasta que puedas hacerlo. ¿Y cuántas veces nos quedamos ahí? En el primer intento ya no pude, ya no lo voy a hacer. O sea, empezamos a tomar decisiones y el enfrentar nuestros miedos no nos permite disfrutar de esa decisión. Muchas veces, digo, y a mí me ha pasado muchas situaciones, ¿no? El que sé que esa decisión que voy a tomar es la buena y la correcta para mí, que muchas veces me va a ayudar a salir del problema en el que estoy. Y el miedo me dice, no, sabes que no conoces ahí, pero ya conoces el otro lugar, entonces ahí no pasa nada, mira, ahí siempre has estado. Ahí, de ahí tú sabes dónde están las cosas, cómo están. O sea, hablo de las emociones, donde está el miedo, donde está el temor, donde sabes que todo lo conoces. Dice una frase, ¿no? Que es bueno por conocido que malo por conocer. Uh-huh. Y es donde nos encerramos en esa burbuja de cristal, aunque estemos sufriendo, aunque estemos haciendo sufrir a la demás gente, pero decimos, yo no me salgo de aquí. Y qué difícil es cuando tomas esa decisión de
tengo que salir hoy de aquí. Ese temor a lo nuevo, a lo desconocido, créeme que muchas veces me ha hecho regresar otra vez a lo mismo. Estoy en esa duda muchas veces. O sea, es una decisión que muchas veces no queremos, pues no queremos verlas, ni tomarlas, ni enfrentarlas. ¿A qué crees que se deba? El temor. Ok, si hablamos del temor nos damos cuenta, una disculpa estamos enviando porque empezamos transmisión y por ahí no tengo mi club de fans, pero dije voy a mandarles a mis amigos para que nos puedan seguir, ya están empezando a llegar los regalos. Por ahí hay dice por ahí una personita, Carlos García, un consejo, ¿cómo me puedo perdonar yo mismo? Yo creo que a veces nadie, ¿cómo te llamas? A ver, Carlos García, un consejo. Carlitos, yo creo que nadie hace premeditadamente las cosas. A veces hemos cometido errores, todos los seres humanos, Carlitos. Yo a veces he intentado y he practicado perdonarme a mí mismo a través de decir, realmente hay detalles que se hicieron con conciencia y cosas que no. Pero nadie así, yo creo, así deliberadamente ha lastimado a alguien. A veces la propia vida a través de la historia de este personaje, a veces nos hace cometer errores. Yo creo que analices tu propia situación, no sé cuál sea o qué es lo que pretendas perdonarte. Yo no creo que lo hayas hecho. La inconsciencia, el desconocimiento, la gente que bebe, la gente que se droga, pues no lo hace así porque quiera ser malo o porque quiera lastimar a alguien, ¿no? Yo he aprendido a través de mi propio análisis a perdonarme y decir, yo no lo quería hacer, lo hice, sí es cierto, pero yo digo, estabas inconsciente, a lo mejor hasta capaz que hasta tomado, ¿no? Yo deliberadamente nadie creo que quiera hacer mal. Si habrá gente, yo también, bueno, pienso que sí habrá gente que se dedica a hacer maldad, hay gente muy mala, pero yo me voy más por lo bueno y me he dado cuenta que he cometido muchos errores jamás con la intención de lastimar a nadie. A veces tú manejas últimamente mucho la parte voluntariosa, a veces de una forma inconsciente, no sé dominar la emoción y lastimo, pero no porque yo quiera lastimar, a veces es una autodefensa. Y si tú hoy decides, a través de lo que nos preguntas y nos cuestionas, mira, por aquí creo Daniel también, por ahí creo, lo he visto trabajar la parte del perdón aquí en su grupo, y ojalá ahorita también Daniel nos pueda apoyar. Respecto a esa pregunta, Dani, no sé cómo podríamos apoyar a Gustavo González, que dice aquí, mira, nuestro Carlos García, un consejo, ¿cómo puedo perdonarme, Dani? Mira, es que lo estoy viendo aquí en cámara y no está, nos dejó ahí la imagen. ¿Vas a ver, Dani? Ok, no, les dejé los comentarios ahí para que ustedes los pudieran ver. Apóyanos en esta parte, Dani, me gustaría, aquí esta personita, Carlos García, dice un consejo que cómo puedo perdonar yo mismo, o perdonarme yo mismo. Ok, un consejo, ¿cómo me puedo perdonar yo mismo? Pues es que mira, prácticamente pues el día de hoy, si no manejas algo de lo que en el taller del perdón manejamos lo que es la autoestima en el proceso de la recuperación, pues es difícil que te empieces a perdonar a ti mismo, empezar a soltar a todo aquello que pues te hace daño, te lastima, y sobre todo ¿con quién pues el día de hoy estás lastimado? Contigo mismo. Y aquí yo creo que lo que vemos en el taller muchas veces habla lo que es un ego lastimado. Digo, pues, más que nada, ojalá y también te pudieras dar la oportunidad, mi estimado Carlos, de poder asistir al taller. Te mandamos informes y pues ojalá y nos acompañes. Gracias, pues ahí está mi buen Carlitos García, ojalá y puedas asistir. Dani lo trabaja mucho aquí en el grupo y sé de lo que hablo, además hay muchos talleres que él está manejando, ojalá, ya te van a mandar por inbox o por Facebook, te va a mandar dirección y demás. Sí, nada más lo aclaro, lo imparte el veterano Ezequiel Soto. Ezequiel Soto, ¿verdad? Así pues es. Tú has estado en todos los talleres, entonces yo creo que algo se te ha de haber pegado, que espero que no hayan sido los refrescos ni los cigarros, pero si algo se te pegó, entonces, pues ahí está, Carlitos. Quiero leer algunos comentarios, algunos saludos, porque luego la gente se enoja. Gustavo Hurtado, un saludo, gracias hijo, gracias, un saludo. Oscar Caballero, gracias por tus saludos. Aquí dice mi amigo, es que déjeme pongo los de lectura porque luego se me va y no quiero pasar desapercibido a esta gente que conozco de hace muchos años. Dice Gustavo González,
Yo creo que para pedir perdón no es necesario un día o un lugar especial, solo se pide cuando en verdad te sale del corazón, y para esto primero se debe perdonar uno mismo. Gracias, ahí está un buen comentario. Quique Medina nos está viendo. Gracias, Quique. También Genaro Macías. Gracias, Genarito. No, ¿nos está viendo Quique? El Quique nos está viendo. A ver si no nos copias también. No me vais a fusilar el tema, De veras. Va a haber bronca, Quique, porque la semana pasada que dijiste venir muy león, voy a venir mañana a decirles cómo es con tus cuates, Roba programa. No, es cierto, un saludo, Quiquito, un saludo, padrinazo. Dice Carlos García, gracias por leer mi pregunta, que Dios te bendiga, hijo. Dice DJ Petas, saludos, amigo Luis Javier, gracias. Carlos García, es que vivo en Estados Unidos, vamos a averiguarlo, te lo prometo, y la próxima semana, sin temor a equivocarme, te vamos a traer todo lo que tú necesitas. Ahorita me vino a la mente nada más algo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Perdonando es que nos das perdón. Así te la dejo de tarea, perdonando es que nos das perdón. Si yo aprendo a perdonar, si yo no perdono, estoy siendo propicio para no ser perdonado. Entonces, cuando yo perdono a aquella gente que en un momento de mi vida me lastimó y me hirió, yo creo que en esa medida también el de arriba me va a perdonar. Y si él me perdona, yo no tengo por qué cuestionarme, por qué castigarme, ¿no? Así lo creo yo. Dice Fran Melche, un saludo desde Catemaco, un gran saludo. Ay, ¿quién más por aquí está? Nada más con que no nos hagan brujería. No, me va a decir, sí, días que cambie mi mujer, por favor, a un amarre. No, es cierto. Al cliente lo que pida. Al cliente lo que pida, no, gracias. A mi ahijada Erika, que está allá, Eric de allá de Rubí, la hermana del Mani, gracias por estarnos viendo, a toda esa gente que ya se está poniendo en contacto con nosotros. Muchas gracias. Por ahí me perdí para mandar o que para que ustedes nos vean el programa, los mandé un poco tarde, pero gracias por estar con nosotros. Quiero decirles que vamos a seguir hablando la próxima semana, ojalá y que no lo traiga también mañana, pero vamos a seguir tocando este tema del caballero de la armadura oxidada, porque quisiéramos la próxima semana aterrizar precisamente el gran final, poderte traer más sugerencias, puntos de vista, de a través de lo que Genaro y yo entendemos, a través de este libro, podértelo transmitir con nuestras propias palabras, con nuestras propias vivencias, con lo que hemos aprendido y desaprendido a lo largo de la vida, porque yo sí creo que nos falta mucho también para vivir, dice aquí, el aquí y el ahora. Casi todos estamos proyectados en un futuro o viviendo una depresión del pasado. Qué difícil es a veces poderte centrar en lo que estás viviendo, en el momento, en este instante. Yo creo que ese es también fundamental, donde el caballero de la armadura oxidada, a través de visualizarse en tantas cosas, porque dicen, y te llamaban, pero ahí vas, te pareces al Genaro, te invitan al compartimiento, pero te apareces. Entonces, que la gente que nos está viendo, ojalá puedas darte la oportunidad esta semana de poder leer el libro, te lo recomendamos, y si no tienes para comprarlo, métete a YouTube y busca el caballero, y en el audio está muy bonito, a mí me gustó la narración que hacen ahí, porque estamos en la recta final. Hoy tengo que ir por mi hijo Barucito, a las 7 de la noche, ya son las 7. Una disculpa si no pudimos tocarte todos los puntos, pero vuelvo a repetirte, la próxima semana vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar de lo que son nuestras propias armaduras y cómo las hemos puesto cada uno de nosotros, la falta de capacidad que tenemos para desahogar nuestras propias emociones, que a lo largo de la vida se fue perdiendo el ser humano, y un buen día se sintió un buen Robocop. Vamos a hablar también del aquí y el ahora, que son los puntos que nos faltaron a tocar. Vamos a tocar el amor por uno mismo, que qué difícil es amarse a sí mismo. Vamos a hablar también de lo que decía Genaro, lo vamos a ampliar un poquito más, el silencio o el castillo del silencio, donde a través del estar solos, de permanecer solos, puedes darte cuenta y reflexionar, pues todas las cosas buenas y malas que hemos hecho en la vida, pero lo más importante, podernos escuchar para poder tener un cambio en nuestra vida. Me despido de ustedes, su servidor, el licenciado Luis Javier. Le voy a pedir a Genaro que nos dé sus últimos puntos de vista en esto, o cómo cerrar este segmento para que la próxima semana lo traigamos un poco más. Fíjate que aquí bueno, con lo que hemos platicado y la lectura pues, la poca que se tuvo, muchas veces es difícil para nosotros el empezar a quitarnos esta armadura que nosotros mismos forjamos, ¿no? Esas cuestiones personales, esos temores, esos miedos, ese egoísmo y ese egocentrismo que muchas veces fue un refugio para nosotros, fue la parte donde pudimos protegernos más, donde realmente
encontramos ese lugar seguro, donde ya no iba a ser lastimado, donde ya no iba a ser herido, sin darme cuenta que lastimé a los demás. Pues ahí está el último comentario de Genaro. Déjenme decirles que puedan seguir mandando sus comentarios, su punto de vista. Los vamos a leer, no se preocupen. Obviamente el programa ya terminó, pero yo me voy a dar a la tarea de revisarlos todos y sin temor a equivocarme la próxima semana agradecerles y leer sus propios comentarios, además porque vamos a seguir con el tema, ¿no? Dice aquí el buen Quique Medina, voy a padrinar a los 3, ya que, pero no sé qué dice, pero perdónenme, jaja. Dice, trabajen conmigo, jajaja, saludos. Dice Fran Michel, jajaja, aguas que ya viene el primer viernes de marzo para hacer conjuros. ¡Ay, nanita! Y dice aquí que va a trabajar el libro de Raquel Evison. ¡Ah, qué buen punto! Ahí está, Carlitos. Léete de la magia del resentimiento, no, del infierno del resentimiento a la magia del perdón, como sugerencia. Gracias, Quique. Ahí está la respuesta para Carlitos. Búscalo, es de la señora Raquel Evison. Si no, te lo mandamos de aquí de México para allá, si no lo tienen en Estados Unidos. Nosotros con mucho gusto, aunque tú no lo creas, sí te lo podemos mandar para que lo leas. Y si no, búscalo también por medio del YouTube. Seguramente que allá aparece del infierno del resentimiento a la magia del perdón y seguramente vas a encontrar muchos tips maravillosos y ojalá y nos puedas contactar la próxima semana y nos digas qué encontraste. Me despido de ustedes, muy buenas noches, hasta la próxima. Nada Dani, más, ¿algo más? Sí, mira, nada más tantito. Sí. Ya sé que nuestro amigo está en Estados Unidos. Fíjate, algo de lo que manejamos ahí en el taller del perdón, prácticamente ahí lo decimos, ¿a quién le conviene más el perdón? ¿Al otro que estás cargando o realmente te conviene a ti? El día de hoy, ¿por qué nuevamente sigues cargando a esa persona? Esa persona a lo mejor tal vez van a pasar los años, no va a cambiar y realmente al quien le conviene perdonar pues es a mí mismo. Lo malo es que nosotros nos hacemos el problema más grande de lo que es y muchas veces ¿por qué no me conviene perdonar? Por seguir controlando. Ahí está. Ahí está la clave, Carlitos. Bueno, pues hasta la próxima y muy buenas noches.